Hola, ¿cómo están? Soy Adriana, profesora de física del programa Adulto 2000, y en esta oportunidad vamos a estar hablando o trabajando sobre el tema de la ley de Ohm, ¿sí? Como saben, la ley de Ohm es una ley que relaciona tres magnitudes físicas muy conocidas, que son los voltios, los amperes y los ohm, ¿sí? Como bien dice este dibujo, habla de que los voltios son los que empujan a los amperes representan la corriente eléctrica que se genera en un conductor o en un circuito, ¿no? O sea, lo que hace que se genere esa corriente eléctrica justamente es el voltaje. Cuando uno enchufa o lo pone a una pila, eso hace que los electrones que están en un metal, que son libres, se puedan desplazar por todo el material, generando una corriente. Pero no solo la corriente depende de este voltaje que se le da, porque obviamente si el empujón es más grande, el voltaje es más grande, el amperaje va a ser más grande, sino también depende de la resistencia que oponga, tanto el material, ¿no? Como también las resistencias que nosotros usamos todo el tiempo para transformar esa energía eléctrica en otros tipos de energía, por ejemplo, energía cinética en un ventilador, en un batidor, ¿no? En esas cosas que producen movimiento, o energía lumínica, por ejemplo, en las lámparas, o energía del tipo calorífica, ¿no? Térmica en una estufa. Y bueno, todos los aparatos que usamos para transformar las energías. O sea que esta ley de Ohm indica que esta relación que existe entre el voltaje, que es esa energía que se le provee a los electrones para que, digamos, se pongan en movimiento, ¿sí? Estos serían como los electrones, esto sería esa energía, ese voltaje, lo da la pila, lo da el enchufe, lo da una batería, ¿sí? Y justamente empuja a los electrones que empiezan a generar una corriente dentro del conductor. Esa corriente se mide en lo que se llamamos nosotros amperes, ¿sí? Pero esa corriente también va a estar determinada por la resistencia. ¿Quién va a poner resistencia? Bueno, la resistencia va a venir tanto del material como del tamaño del conductor, ¿sí? Es mucho más rápido pasar por, digamos, un puente que sea ancho y corto que por uno que sea angosto y largo, con lo cual si el cable es finito y angosto, obviamente, finito y largo, digamos, entonces va a generar más resistencia. Y además tiene que ver con el material. Pero además, por otra parte, las resistencias que provocan o que dan los aparatos eléctricos, ¿no? Esta resistencia que ofrecen, obviamente, hay aparatos que, digamos, tienen más resistencia y entonces van a generar menos corriente, ¿sí? Por más que tenga un voltaje muy fuerte, van a generar menos corriente, y otras que al revés. Por ejemplo, un ejemplo es, tengo una pila nueva en una linterna y observo que la luz sale fuerte y nítida, ¿no? Pero si la pila va desgastándose, a lo último ya la luz que genera no es tan fuerte, porque la corriente que fluye va a ser menor. Al haber menos voltaje, hay menos corriente. Pero también esas dos pilas que en una linterna iluminan mucho, en otra linterna de pronto iluminan poco, porque la resistencia es menor. O sea que va a depender también del aparato que yo tenga que conectar. Esta ley de Ohm está dada justamente por esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula que es general, que se puede hacer ese triangulito justamente determina los tres valores, tanto del voltaje como de la corriente, como de la resistencia, relacionado en esas tres fórmulas. La primera fórmula, todas son la misma, pero para escribirla de forma distinta, si yo quiero hallar el voltaje, tapo acá y me queda la misma línea I y R. O sea que el voltaje es I por R, y obviamente el voltaje se calcula en la unidad que se llama voltios. La corriente, si quiero calcular la corriente, me queda V sobre R, dividido R. Quiere decir que la corriente se haya dividiendo el voltaje sobre la resistencia y se mide en lo que se llama amperios o amperes. Y la resistencia, que es la que ofrece el aparato o el conductor, se puede calcular dividiendo el voltaje por la intensidad de corriente. Las resistencias se miden en ohms o ohmios, ¿sí? Entonces podemos predecir que si una resistencia disminuye, obviamente la corriente va a ser mayor.
como hay menos resistencia al pasaje de los electrones pasan más libremente. Si la resistencia, en cambio, aumenta, en ese caso la corriente tiene que disminuir. Si el voltaje aumenta, la corriente va a ser mayor, como hablábamos el caso de la batería nueva, la pila nueva, y si el voltaje disminuye, la pila vieja, la corriente disminuye. Ahora, ¿cómo van a aumentar o disminuir? Bueno, se dice que justamente el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Por lo tanto, cuando uno aumenta, la otra aumenta, ¿sí? Y en la misma proporción, doble, doble, triple, triple, la mitad, la mitad, ¿sí? En cambio, con la resistencia y la corriente va a pasar al revés. Si yo multiplico la resistencia por un número, la corriente se va a ver dividida por el mismo número, porque justamente por eso son inversamente proporcionales. Vamos a ver este simulador y ver un poco lo que pasa. Vamos a imaginarnos que tengo esta corriente de 1,5, 1,5, o sea, 4,5 volts, ¿sí? Y afectan a una resistencia de 500. Si quiero hallar justamente el voltaje, tengo que, la corriente, voy a tener que dividir el voltaje sobre la resistencia. Eso me da algo así como 0,09. Dos ceritos. Voy a escribirlo, porque ahí lo pone en miliamperes, es en verdad 0,009 amperes. ¿Sí? O sea que justamente esta es la milésima parte, por eso se está dividiendo por 1000. Si divido por 1000, si multiplico por 1000 me da miliamperes. Para que se hagan una idea. Bueno, ¿y qué pasa si aumento el voltaje? Voy a aumentarlo a, en vez de 4,5 que tengo ahí, voy a ponerlo en 9. Si va a 9, fíjense cómo la corriente acá aumentó al doble. Dupliqué el voltaje y también se duplicó la corriente. Si voy a la mitad, ¿no? Quedan 9. Ahora, ¿qué pasó si la divido por 3? O sea, pongo una sola de esas pilas. Ahí está. Con una pila, fíjense que la corriente que se genera también va a ser la tercera parte, ¿no? Antes era 9, ahora es 3. 0,09, ahora es 0,03. ¿Sí? ¿Qué pasa con la resistencia? Vamos a poner otra vez 3 pilas. La resistencia, si yo aumento la resistencia al doble, fíjense cómo la corriente disminuye a la mitad. Y si yo disminuyo la resistencia, recuerden que el 500 era la original, la voy a reducir a 100, la voy a dividir por 5, justamente muy grande, ¿no? Dividido por 5, ahí no me sale muy bien, más o menos. Si divido por 5, se lo llevo a 100. Ahí. Lo llevo a 100, entonces justamente esto se va a ver multiplicado por 5. Era 9 y ahora se va a 46. Con lo cual, si puedo observar esta tablita que está, esto está en el Trello, en los talleres digitales, puedo ver que siempre que multiplico estos dos me tiene que dar este. Por ejemplo, si hay 20 amperes por 15, da 300. ¿Sí? Si hago acá va a 40 en vez de a 20, acá tiene que ir a 7,5, o sea, reducirse a la mitad para que cuando multiplique también de 300. Y lo mismo pasará acá. Si bajo uno y el otro lo tengo que subir para que siga dando 300. Porque al multiplicar, cuando uno baja, el otro tiene que subir para mantener la misma cuenta. En cambio, en los casos de que el amperaje esté constante, bueno, en ese caso, veo que justamente si bajo 1, bajo el voltaje, disminuyo la cantidad de pilas, también disminuye la cantidad, tengo que disminuir la cantidad de resistencia para conservar la misma corriente. ¿Sí? La corriente tiene que ver con la iluminación. Por ejemplo, en una linterna, cuanto más corriente hay, más corriente se genera, más ilumina esa linterna. ¿Sí? Como siempre van a ver, los resultados siempre multiplicados estos dos, R por I, siempre da voltaje.
sea que las cuentas en verdad uno las puede hacer de muchas maneras, pero son fáciles de hacer, ¿sí? Vamos a hacer un par de estas, por ejemplo, que es averiguar el que falta, ¿no? Bueno, acá tenía 6 y 3, obviamente el que falta es 2, porque 3 por 2 son 6. Acá tengo 6 de voltaje y 6 de resistencia, entonces la corriente tiene que ser 1, porque 1 por 6 son 6. Si acá tengo 6 de voltaje, pero 1 de resistencia, la corriente tiene que ser 6, porque 1 por 6 es 6. Si ustedes hacen la reglita, es siempre la misma. O recuerden que pueden hacer así, dividir voltaje por resistencia. 6 dividido 1, 6. Tienen acá el triangulito. Vamos acá. Si tengo 12, 3, 12 de voltaje y 3 de resistencia, 12 dividido 3, 4. O sea que acá va a haber 4 amperes. Si tengo 3 y tengo 2, bueno, ahí va a ser 1,50, porque 1,50 por 2 da 3, o 3 dividido 2, ¿no? 1,50. Obviamente acá al ser una resistencia va a dar en ohms. 2 por 3, o sea que acá va a ser 3 ohms de resistencia por 2 amperes, obviamente 6 volts. Y bueno, acá lo más fácil que hay es calcular el voltaje porque simplemente multiplicás 1 por 3, 4 por 3, 12. En este caso 12 volts y 4 volts. Bueno, espero que te haya servido la explicación y bueno, seguimos viendo en videos cortitos que vamos a estar haciendo. Chao, nos vemos, gracias.